Hay un instante de quietud, justo después de despertar, cuando la casa aún permanece en silencio. La luz todavía no ha penetrado la ventana y lo único que se escucha es el sonido de la propia respiración. Ese momento, tan a menudo desapercibido, encierra un secreto. El doctor Shigeaki Hinohara, uno de los médicos japoneses más longevos, solía decir: si dejas que la mañana se te escape, estarás dilapidando tu fuerza poco a poco. No se trata solo de una reflexión poética. Es una verdad que a la mayoría de nosotros, en especial a medida que envejecemos, no nos fue comunicada con suficiente claridad. Muchos sostienen que la masa muscular se atrofia con el paso de los años, meramente como consecuencia de una disminución en la actividad física. No obstante, existe otro factor, más sutil, pero de mayor apremio. Durante el sueño, el organismo experimenta una merma proteica. A partir de los 60 años, esta pérdida natural se acelera. Al despertar, los músculos ya se hallan en un estado precario, dependiendo de reservas que podrían haberse agotado, y lo que se consume, o no, se convierte en la silenciosa disyuntiva entre la fortaleza y el declive. Pero aquí radica la parte que nadie explica. El primer alimento del día se comunica directamente con tu biología. Envía un mensaje. Puede susurrar: resiste, repárate, estás a salvo. O puede permanecer en silencio, permitiendo que la lenta erosión prosiga. El doctor Andrew Weil, un pionero de la medicina integrativa, lo resume concisamente. Lo que consumes en las primeras horas de tu día determina tus mensajes biológicos para las siguientes 12. Dicho mensaje no se centra en la dieta, no se trata de peso, se trata de mantener las piernas firmes, los brazos fuertes, la espalda erguida. Se trata de caminar sin temor, alcanzar sin dolor y vivir sin la sombra de la dependencia. Con demasiada frecuencia, la primera comida se despacha apresuradamente, se olvida o se elige por mera complacencia. Una rebanada de pan tostado, una banana, una taza de café con el estómago vacío. Si bien pueden parecer inofensivos, estos alimentos hacen poco en realidad para frenar la silenciosa degradación del organismo. Desayunos azucarados o ligeros, tan comunes y tan apreciados, pueden dejarnos desnutridos justo cuando más necesitamos una reconstrucción. Y esa es la razón por la que muchos se levantan exhaustos y permanecen extenuados. No por la mera edad, sino porque el cuerpo solicitaba auxilio y le proporcionamos azúcar. Sin embargo, existe otro camino. Un alimento matutino, modesto, familiar y respaldado por la ciencia, ha demostrado reducir la pérdida de masa muscular en adultos mayores hasta en un 53% cuando se consume en el momento adecuado. No un suplemento, no un milagro. Un alimento sencillo y poderoso que nutre los músculos antes de que comiencen a debilitarse a lo largo del día. Llegaremos a ese punto en breve. No obstante, primero debemos comprender por qué tantas personas valiosas, fuertes, sensatas y dispuestas están perdiendo vigor sin siquiera percatarse. No es culpa suya. Simplemente nadie les había revelado la verdad. Hasta ahora. Hay un tipo de desayuno al que muchos adultos mayores recurren sin pensarlo 2 veces. Se siente ligero, se siente familiar. Tostadas con mermelada, una pieza de fruta, unas galletas con té. No se siente mal, de hecho, resulta apacible en una mañana tranquila. Pero esta misma comodidad, esta blandura, encubre un costo silencioso. Después de una noche completa de sueño, tu cuerpo no solo está despertando, se está recuperando de horas de ayuno, y lo primero que necesita no es azúcar ni almidón, sino elementos constitutivos, aminoácidos, los nutrientes discretos que reparan lo que la noche ha arrebatado. Para cuando se alcanzan los 60 o 70 años, el organismo ha perdido buena parte de la eficiencia que antaño ostentaba. La masa muscular no se regenera con la misma presteza. El sistema que solía reparar los tejidos durante el sueño, ahora se activa con mayor lentitud, requiriendo una señal más nítida para entrar en funcionamiento.
Dicha señal proviene de las proteínas, específicamente de un aminoácido llamado leucina. Sin este, el cuerpo prosigue desintegrando músculo incluso mientras uno permanece sentado, sorbiendo su té. Uno se siente bien, tal vez un tanto rígido, quizás un poco fatigado, pero en el interior, las piernas se debilitan paulatinamente, la espalda pierde soporte, y los brazos se vuelven ligeramente menos firmes. En Japón, las personas mayores abordan el desayuno de manera muy distinta. No es dulce, no es apresurado, es cálido, sabroso y rebosante de vigor. Un pequeño cuenco de sopa de miso, tofu suave, pescado a la parrilla, una cucharada de vegetales fermentados, quizás un huevo pasado por agua. Estas no son elecciones extravagantes, pero conllevan una sabiduría que muchos han olvidado. Estos alimentos no solo llenan el estómago, detienen la pérdida, envían la señal correcta al cuerpo. Estás a salvo, reconstruye, repara. Y así, aquellos que inician su día con proteínas hacen más que nutrir sus músculos. Protegen su autonomía. Si su primera ingesta se limita a fruta o pan con un ligero untado de mantequilla, podría estar prolongando, sin saberlo, el ayuno nocturno mucho más allá de lo que su organismo puede tolerar. Para la hora del almuerzo, el daño ya ha comenzado a gestarse. Sin embargo, cuando se introduce un ligero cambio, todo se transforma. Un huevo cocido, un par de cucharadas de requesón, un reconfortante té de canela. Esta combinación es más que alimento, es un mensaje de fortaleza. Le comunica al cuerpo: resiste, aún no hemos terminado. Porque en última instancia la verdad es esta: el músculo no se desvanece de la noche a la mañana. No es arrebatado por el paso del tiempo, es consumido paulatinamente por tu propio organismo, a menos que lo nutras previamente. Algunos alimentos trascienden la mera función de sustento, son guardianes silenciosos, especialmente a medida que la edad avanza, cuando el organismo ya no exhibe la misma resiliencia de antaño, y las mañanas se manifiestan con más rigidez que vigor. Sin embargo, en el seno de esa quietud reside la oportunidad de intervenir, no mediante rutinas estridentes y complejas, con algo sencillo, algo profundamente nutritivo, un alimento que no demanda elogios, sino que desempeña su cometido con callada precisión. En un estudio realizado con adultos mayores, los científicos hicieron un descubrimiento notable. Un alimento en particular, el yogur griego natural, consumido temprano en el día y rico en proteínas, disminuyó la degradación muscular hasta en un 53%. No porque esté de moda, no porque sea exótico, sino por lo que encierra en su composición. Leucina, el aminoácido esencial del que tu cuerpo depende para la reparación. Caseína, una proteína de digestión lenta que nutre tus músculos de manera constante durante la mañana. Calcio, para unos huesos que aún soportan el peso de tu vida. Y probióticos, esos diminutos aliados que sostienen tu intestino, donde se genera gran parte de tu inmunidad y energía. Sin embargo, la verdadera fortaleza de este alimento no reside únicamente en sus nutrientes, radica en su momento de ingestión. Consumido en las primeras horas del día, antes de que el deterioro se agudice, antes de que la merma comience, se transforma en algo más. Un escudo, un aliado silencioso, un protector de todo el esfuerzo que tu organismo realizó el día anterior. Y esto no es mera ciencia, es tradición. En Cerdeña, una de las zonas azules del mundo donde la gente a menudo sobrepasa los 100 años, el yogur y los lácteos fermentados forman parte de un apacible ritmo matutino. Abuelos con manos curtidas revuelven yogur de leche de cabra en un cuenco de barro. Abuelas espolvorean hierbas o linaza. No es solo alimento, es respeto, es constancia. Y de alguna manera, en la sencillez de ese acto, los músculos se mantienen suficientemente robustos para acarrear leña, para caminar al huerto, para bailar, incluso pasados los 90. Basta con poco, una sola taza, una cucharada de linaza molida,
una pizca de cúrcuma o cacao. Eso es todo. La digestión se ralentiza, la energía se estabiliza y los músculos reciben lo que han estado esperando toda la noche. No te rejuvenece, pero ayuda a tu cuerpo a detener la hemorragia, la pérdida silenciosa que nadie ve hasta que caminar se vuelve difícil y las sillas parecen demasiado bajas. Porque esto no es simplemente el desayuno, no es solamente proteína, ni siquiera es solo yogur. Es un escudo matutino, uno que salvaguarda lo que tu cuerpo se esforzó tanto en edificar mientras dormías. Algunos hábitos se antojan tan ordinarios, tan nimios, que jamás nos detenemos a cuestionarlos. Una taza tibia entre las manos, el primer sorbo de café a la luz de la mañana. Para muchos, ese ritual es sagrado, un instante de sosiego y bienestar. No obstante, bajo el aroma y la calma subyace algo raramente debatido. ¿Qué sucede cuando ese café penetra un organismo desprovisto de sustento? A medida que envejecemos, nuestra química interna experimenta transformaciones. Las hormonas ya no se sincronizan con la misma cadencia y, al amanecer, el cortisol, la hormona del estrés, se eleva de manera inherente. Esta es la forma en que el organismo nos predispone para la jornada. Sin embargo, cuando el café es lo primero que entra en contacto con el estómago, particularmente sin ingerir alimentos, ese pico de cortisol se agudiza, le indica al cuerpo que permanezca en estado de alerta, que conserve energía, que degrade tejido muscular para obtener combustible. No para construir, sino para subsistir. Y así, sin pretenderlo, el hábito mismo concebido para energizarte empieza a surtir el efecto contrario. La síntesis proteica, la labor interna de reconstruir lo que el sueño ha sustraído, se ve postergada. La descomposición muscular que se inició durante la noche se prolonga durante el día. Podrás sentirte despierto, pero el cuerpo se percibe desnutrido, bajo asedio, en modo de supervivencia. En Okinawa, los ancianos abordan las mañanas de manera distinta. Antes del café, antes del té verde, existe el sustento. Un cuenco de reconfortante sopa de miso, un trozo de tofu. En ocasiones, tan solo una cucharada de arroz con un toque de vegetales fermentados. Nada extravagante, pero siempre algo sólido. Algo que dialoga con el cuerpo y le susurra. Estás a salvo, estás alimentado, comienza tu labor. Incluso la más mínima cantidad de proteína en esas primeras horas, un huevo cocido, una cucharada de yogur, un cubito de queso, puede desencadenar un cambio en el organismo, pasando de la defensa a la reparación. No se requiere mucho, basta con lo suficiente para indicar al sistema. Ya no estás en ayuno, ya no estás solo. Dado que el café puede despertar la mente, es la proteína la que te mantiene en pie. Es ella la que afianza tus rodillas al levantarte de la silla, la que favorece tu equilibrio cuando el suelo se muestra incierto. Y es ella, más que cualquier rutina o suplemento, la que marca la diferencia entre sobrevivir la jornada y verdaderamente vivirla. Hay algo que pocos te confiesan sobre el envejecimiento. Tu cuerpo aún anhela repararse, aún desea ser fuerte, mantenerte erguido, llevarte a través del día sin temblar. Pero las señales que antes entendía con facilidad, ahora llegan más lentas, más tenues. Lo que alguna vez funcionó sin esfuerzo ahora requiere lucidez, intención y, sobre todo, el momento oportuno. A partir de los 60 años, la respuesta del cuerpo a las proteínas se ve mermada. El término científico que lo describe es resistencia anabólica, aunque la experiencia es más diáfana que la terminología. Se consume la misma dieta de siempre, pero la musculatura se torna refractaria. A pesar de haber ingerido alimentos, se experimenta una sensación de debilidad. No se trata de una ingesta insuficiente, sino de que el organismo demanda una mayor cantidad y la requiere en un estadio más temprano. En la juventud, incluso cantidades modestas de proteína distribuidas a lo largo del día bastaban para el mantenimiento muscular. Empero, con el devenir del tiempo,
el organismo precisa una mayor ingesta para transmitir el mismo mensaje. Reconstruir, mantener la posición, no ceder. Y dicho mensaje se manifiesta con la mayor contundencia, se escucha con la mayor nitidez durante las horas matutinas. ¿Por qué la mañana? Porque es en ese momento cuando tu organismo exhibe la mayor sensibilidad a la insulina, la hormona que facilita la entrada de nutrientes a las células. Es el instante en que tus receptores musculares se encuentran despiertos, alerta, en espera de instrucciones. No obstante, si esa ventana temporal se cierra y el mensaje nunca llega, la oportunidad se desvanece. Y los músculos, esos silenciosos pilares de tu autonomía, prosiguen su lenta retirada. Es por eso que en esta etapa de la vida, la proteína no es meramente una cifra, sino un ritmo que debe iniciarse temprano, antes de las 9 de la mañana, si es posible. Un total de 25 gramos de proteína completa, proveniente de huevos, de productos lácteos, de tofu, de un batido suave, si es lo que se tiene a mano. No todo de golpe, sino todo con un propósito. Todo con la dignidad de quien sabe que su cuerpo aún merece fortaleza, dado que la pérdida de masa muscular después de los 60 no es un simple corolario del envejecimiento, sino más bien una manifestación de una señal que llega tardíamente. Aún no es demasiado tarde. No se encuentra en una situación de debilidad irreversible. Simplemente ha perdido el ritmo, y esa condición es susceptible de ser revertida. Después de los 60, no se pierde músculo por falta de movimiento. Se pierde porque la comida llega tardíamente. Y la buena noticia es que no se requiere una revolución para cambiar eso. Basta con un ajuste, una mañana, un mensaje, enviado con claridad y con premura, que dice: aún estoy aquí, aún importo, aún deseo mantenerme en pie. Hay algo en las primeras horas del día que encierra una silenciosa fuerza. No en el estrépito de las alarmas o el tintineo de la vajilla, sino en los momentos sutiles previos a que todo comience. La forma en que la luz se atempera a través de la cortina, cómo se siente el suelo bajo los pies, el silencio que perdura antes de que el mundo se pronuncie. Es en este apacible espacio donde tu cuerpo escucha con mayor atención. Y lo que le proporcionas, o lo que le niegas, se convierte en el mensaje que resuena a través de cada músculo, cada articulación, cada paso que darás hasta que el sol se oculte de nuevo. El doctor Shigeaki Hinohara, quien vivió más allá del centenario y atendió a otros durante casi tanto tiempo, comprendía esto a la perfección. En una ocasión, afirmó: una larga vida no se sustenta con esfuerzo, sino con ritmo. Si se pierde el compás matutino, toda la sinfonía se resiente. Esas palabras, por suaves que sean, portan un gran peso, porque envejecer no se reduce a la mera sucesión de años. Implica que el ritmo se descompone, y una vez que ese ritmo se quiebra, una vez que dejamos de nutrir las partes de nosotros mismos que reclaman atención, el cuerpo empieza a replegarse, no solo en tamaño, sino en confianza, en movimiento, en la capacidad de confiar. Este ritmo se manifiesta, más que en cualquier otro lugar, por la mañana. No en rutinas de ejercicio, ni en cronogramas de medicamentos. Tampoco en dietas rigurosas o planes complejos, sino en esa primera elección silenciosa. ¿Qué te nutrirá tras la larga noche? ¿Qué detendrá la sutil pérdida que ha estado ocurriendo mientras dormías? Porque durante el sueño, especialmente después de los 60, el cuerpo recurre a sus reservas. El músculo, otrora vigoroso y activo, se convierte en combustible, no porque el cuerpo desee traicionarte, sino porque no tiene otra cosa a la que aferrarse. Cuanto más tiempo transcurra sin reponer lo perdido, más tiempo permanecerá tu sistema en un estado de supervivencia. Y la supervivencia, para un cuerpo en sus estaciones tardías, no es lo mismo que vivir. Muchos inician su jornada con poco más que café, o una rebanada de pan, una pieza de fruta, tal vez una galleta mojada en té. Resulta suave, sencillo, digerible, sobre todo cuando el apetito flaquea
o el ánimo es sosegado. Pero lo que estas elecciones adolecen no es de sabor ni de confort. Carecen del ingrediente mismo que tu organismo suplica silenciosamente: proteína, no la que se encuentra en polvos o pastillas, sino en alimento real, tangible, que le dice a tus células: estás a salvo, puedes reconstruirte. Ya no basta con consumir proteínas a lo largo del día. Con el envejecimiento, la cronología adquiere tanta relevancia como la cantidad. Es un aspecto que rara vez se comunica. Después de los 60, la musculatura no reacciona a las proteínas con la misma eficacia. Requiere más, y lo requiere antes. Las primeras horas del día constituyen el único periodo en que la sensibilidad a la insulina, la receptividad muscular y el equilibrio hormonal convergen para permitir que la nutrición se emplee genuinamente en la reparación. Si se pierde esa ventana, gran parte de lo que se ingiere posteriormente simplemente transita sin generar efecto alguno. Es por ello que el primer alimento del día reviste mayor importancia de la que muchos perciben. No de manera dramática, sino de forma silenciosa y acumulativa. Una taza de yogurt griego natural, cargado de leucina natural y proteínas de digestión lenta, no es ni una moda ni un ardid. Es la ciencia armonizando con la sencillez. Si a esto se le añade una cucharada de linaza, una pizca de cúrcuma o cacao, lo que se obtiene no es solo un desayuno, es un escudo. Una forma de decirle al cuerpo: no te has olvidado, no te vas a desintegrar hoy. Esto no se trata de instaurar una regla matutina estricta, sino de reinstaurar lo que siempre fue natural. En lugares como Cerdeña u Okinawa, las personas mayores se despiertan no con azúcar o cafeína con el estómago vacío, sino con calidez, con huevos pochados, leche fermentada, caldos a fuego lento. No hay prisas, ni obsesión con las cifras, solo alimentos que, desde hace generaciones, se sabe que aportan vigor, no en promesas, sino en su mera presencia. Estos ancianos no se entrenan para maratones. Protegen su capacidad para caminar hasta el jardín, para llevar una pequeña bolsa a casa desde el mercado, para alcanzar un suéter sin temor a caer. La longevidad se suele presentar como una meta que exige un esfuerzo titánico. Empero, la realidad es más sutil. Se forja a partir de pequeñas acciones, ejecutadas con constancia. La cuchara que remueve algo nutritivo, el bocado que precede al café. La decisión de no postergar, de no dilatar, sino de nutrir el cuerpo cuando más lo demanda. Con delicadeza, con premeditación. El doctor Andrew Weil afirmó: lo que ingieres en las primeras horas del día determina tus mensajes biológicos para las siguientes 12. Ello implica que cada decisión que tomas al alba se erige en el diseño que tu organismo sigue hasta el mediodía y adentra en la noche. Bríndale vigor y te mantendrá erguido, sumiéndole en la inanición, y comenzará a depredarse desde su interior. Esto no es cuestión de lamentos. No se trata de evocar las mañanas desaprovechadas. Se trata de reconocer que incluso ahora, especialmente ahora, tu cuerpo aún escucha. Todavía aguarda el retorno del ritmo. Y cuando éste se manifiesta, cuando la primera comida empieza a transmitir el mensaje de la restauración, en lugar de ser un mero hábito, todo empieza a transformarse. No todo a la vez, no mediante milagros, sino paulatinamente. Primero en las piernas, una firmeza donde antes existía temblor. Luego en la espalda, menor vacilación al agacharse. Después en las manos, una seguridad al levantarse de una silla. Estos no son sueños. Son el corolario de una nutrición constante, minuciosa, administrada con respeto. Y quizás, aún más profundo, en el corazón mismo, una renovada confianza. La sensación de que tu cuerpo, aunque curtido, continúa operando a tu favor, que anhela impulsarte hacia adelante, que aún responde, aún sana, aún alberga potencial. Comienza mañana, o al día siguiente, o cuando te sientas preparado, con un alimento, un ritmo restituido. No porque alguien te lo haya dictado, sino porque algo en tu interior susurró:
Aún quiero mantenerme en pie. Aún quiero moverme. Aún quiero vivir. No solo más tiempo, sino mejor.